Bien, llegamos entonces al cálculo de distancias en el espacio. Algo habíamos visto en el encuentro anterior, ya habíamos hablado de cómo calcular la distancia de un punto a un plano, y lo hacíamos, para recordar un poco la idea, lo hacíamos porque tomábamos un punto cualquiera del plano, lo cual es un procedimiento sencillo, trazábamos el vector de ese punto Q hasta el P, trazábamos el vector QP, y después proyectábamos la proyección del QP sobre el normal del plano, y tomándole módulo a eso, la norma, eso es lo que nos termina dando entonces la distancia del punto al plano, que nos llevaba a esta formulita que ya habíamos tratado la vez pasada. Luego vimos distancia de punto a recta, que era con la misma idea, tomar un punto de la recta, trazar el vector hasta el punto que le queríamos medir distancia, pero ahí, como no tenemos un normal de la recta, ahí lo que utilizábamos era la idea de que se formaba un paralelogramo. Nosotros sabíamos calcular el área del paralelogramo a través de la norma del producto vectorial de los dos laterales, digamos, pero también sabíamos calcular como base por altura, la altura era la distancia que estábamos buscando, y de ahí cuando despejábamos distancia, entonces nos quedaba la formulita para calcular distancia de un punto a una recta. Bueno, aquí estamos llegando a lo que es distancia de una recta a un plano. Pero primero tenemos que pensar en qué posiciones pueden adoptar una recta y un plano en el espacio. ¿Por qué? Porque si la recta y el plano fueran incidentes, o sea, si la recta tuviera un punto de intersección con el plano, la distancia es cero, porque recordemos que la definición de distancia era la menor de las distancias posibles, ¿no es cierto?, entre los dos elementos. Entonces, si la recta y el plano se intersectan en un punto, en ese punto de intersección la distancia es cero y es la menor de todas. Entonces, ahí diríamos que distancia es cero, no hay nada que calcular. Por otro lado, si la recta estuviera contenida en el plano, es la misma idea, digamos, la distancia, la recta está pegada, está contenida en el plano, entonces cualquier punto que uno tome de la recta mirando hacia el plano, la distancia va a ser cero, porque en realidad es un punto del plano. Todos los puntos de la recta son puntos del plano. Entonces ahí la distancia también sería cero. ¿Por qué hacemos todas estas aclaraciones? Porque la única vez que vamos a calcular distancia de una recta a un plano es cuando efectivamente la recta sea paralela con el plano. ¿Y qué pasa si la recta es paralela al plano? Bien, la distancia entre ellos dos se va a mantener constante a lo largo de todo el recorrido de la recta, que es infinito, porque la recta no tiene principio ni fin, ¿verdad? Entonces, la distancia que yo pueda calcular a lo largo de todo el recorrido de la recta se va a mantener siempre igual con respecto al plano. ¿Qué significa eso? Que yo puedo considerar cualquier punto P perteneciente a la recta L y tomar la distancia desde P al plano, con la formulita de distancia de punto a plano, que nosotros ya la vimos, y con el punto, que tranquilamente lo puedo sacar de la propia ecuación de la recta, porque antes habíamos dicho que cuando uno tiene la ecuación de una recta, los datos que se tienen son el punto y el director, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estudiarlas? ¿Cómo saber si la recta es paralela al plano para poder saber que en este va a ser el único caso que vamos a calcular distancia y que lo vamos a hacer a través de punto a plano, ¿no es cierto? Bueno, porque entonces tengo que estudiar el director de la recta con el normal del plano. Cuando a mí me plantean el ejercicio y me dicen calcular si existe la distancia entre esta recta y este plano, bueno, yo tengo que analizar director de la recta con normal del plano, y si esos dos vectores fueran perpendiculares,
yo tengo la posibilidad de que la recta sea paralela al plano, pero también tengo la posibilidad de que la recta esté contenida en el plano, y en ese caso la distancia es 0. Entonces, ¿cómo sigo? Si veo, mi primer paso es analizar eso, hacer el producto escalar entre esos dos vectores, y me dio 0, entonces sé que son perpendiculares. Bueno, el segundo paso es tomar el punto de la recta y verificar si el punto de la recta pertenece al plano. ¿Cómo verificamos eso? Viendo si el punto de la recta verifica con la ecuación del plano. Porque si verificara con la ecuación del plano, significa que el punto de la recta pertenece al plano, y entonces la recta toda, completa, está contenida en el plano. Y ahí yo diría que la distancia es 0. Quiere decir que uno, antes de calcular distancias, uno debe analizar la posición que están tomando esa recta y ese plano que me dieron. ¿Por qué? Porque si la recta está contenida, la distancia es 0, si la recta incide en el plano en un punto, o sea, tiene un punto de intersección con el plano, la distancia es 0, y únicamente cuando la recta sea paralela al plano, como es este dibujito, ahí voy a poder calcular distancia utilizando la fórmula de la distancia de un punto a un plano, porque dijimos que esa distancia se va a mantener constante a lo largo de todo el recorrido de la recta. Ahora, ¿qué va a pasar con distancias entre planos? Bueno, idea parecida a lo que es distancia entre las rectas y los planos. ¿Por qué? Si los planos, si entre los dos planos hubiera de intersección una recta, allí de nuevo la distancia es 0 porque es la menor, entonces entre ellos hay una intersección que es una recta, entonces no calculamos nada. Si los dos planos fueran el mismo, si fueran paralelos coincidentes, también la distancia, cada punto que uno tomara del pi1 también sería un punto del pi2, o sea que a lo largo de todo el plano la distancia ahí sería 0. Quiere decir que la única situación en la que vamos a calcular distancia de un plano a otro plano es cuando sean paralelos no coincidentes. Y vamos a utilizar acá la misma idea que utilizábamos entre rectas y planos. Es decir, si yo detecto que estos dos planos fueran planos paralelos y no coincidentes, tomo un punto cualquiera del pi1 o del pi, como en este dibujo, y calculo distancia de punto a plano hacia el pi', que es el que está abajo, utilizando la formulita de punto a plano. ¿Bien? ¿Cómo analizamos posición entre dos planos? Bueno, de nuevo tenemos que observar ahora sus normales. ¿Y qué tiene que suceder acá? Tienen que ser normales paralelos, o sea, múltiplos entre ellos, o el mismo, pero aunque no sea el mismo, si son múltiplos entre ellos, ya entonces estamos en una situación que nos puede llevar o a paralelos no coincidentes, o a paralelos coincidentes, que sería el hecho de tener el mismo plano superpuesto uno encima del otro, que es el mismo. ¿Cómo definimos eso? Tomamos un punto del pi1 y nos fijamos si verificara la ecuación del pi2. Porque si verificara también con la ecuación de pi2, significa que ese punto de pi1 le pertenece al pi2. Entonces tendríamos dos planos que son coincidentes, que están superpuestos. En cambio, yo tomo un punto de pi1 y veo si verifica la ecuación de pi2 y no me la estaría verificando, entonces ahí tengo dos planos paralelos y no coincidentes, siempre y cuando los normales fueran múltiplos, que fue la primera condición que miramos, ¿no? Es decir, cuando a mí me piden calcular distancia entre dos planos, lo que uno debe hacer es analizar la posición. Eso significa analizar los normales. Si los normales me dieran paralelos, ahí me tengo que fijar en un punto de pi1, ver si pertenece a pi2, porque entonces pi1 con pi2 es el mismo plano.
Ahora, si un punto de pi1 no pertenece a pi2, estoy en esta situación, que son planos paralelos y no coincidentes. ¿Cómo voy a calcular distancia? A través de distancia de punto a plano. Si los normales no son paralelos, no son múltiplos entre ellos, entonces significa que entre los dos planos hay una recta de intersección, y ahí entonces la distancia sería 0. Porque, como dijimos antes, siempre la distancia es la menor. Bien, acá tenemos distancias de punto a recta, que ya lo habíamos tratado el otro día con paralelogramos. Y para terminar con la parte de distancias, vamos al último punto, que sería distancia de recta a recta, que también nos obliga a analizar la posición que tienen en el espacio las dos rectas que nosotros estamos estudiando, porque las rectas podían ser paralelas y coincidentes, como es este dibujo, que en realidad es la misma recta, superpuesta con la otra. Entonces aquí la distancia va a ser 0, porque cada punto de la L1 va a pertenecer a la L2, así que la distancia va a ser 0. Otra cosa que nos podría suceder sería que las dos rectas sean paralelas no coincidentes. Entonces ahí trabajaríamos con un punto cualquiera elegido en la L1 y calcularíamos distancia de ese punto a la recta L2 con la formulita vista más arriba de distancia de un punto a un plano. La otra situación podría ser que la L1 y la L2 fueran dos rectas incidentes, o sea que su intersección sea un punto. Entonces diríamos que la distancia es 0, porque es la menor de todas, y en ese punto de intersección la distancia ahí es 0, entonces en ese caso no hay nada que calcular, diríamos que la distancia es 0, y llegamos al punto de distancia entre dos rectas alabeadas, que sería la otra posición que pueden tomar dos rectas en el espacio, ¿verdad? Las alabeadas eran las rectas que nosotros decíamos imaginarnos como los bordes de la caja de zapato, que son rectas como que están circulando en distintos niveles, en distintos planos, ¿verdad? Son rectas no paralelas, pero que a su vez no tienen intersección. Esa sería como la definición matemática de rectas alabeadas. Son rectas que sin ser paralelas tampoco tienen un punto de encuentro, un punto de incidencia o de intersección entre ellas. ¿Qué razonamiento vamos a hacer aquí para calcular la distancia entre la L1 y la L2, que es ese segmento en línea punteada que está ahí, ¿cierto? La distancia es el segmento perpendicular entre ellas dos. Bueno, un primer elemento que uno puede calcular fácilmente es un vector perpendicular a ambas, que se lo llama el vector normal a las dos. Recordemos que en R3 las rectas no tienen un vector normal, ¿sí? Porque en R3 yo tengo el director de la recta, que es un vector. Bueno, en R3 había infinitos vectores perpendiculares al normal de la recta, así que no hay uno que yo pueda decir es el normal de la recta, porque en realidad hay infinitos vectores perpendiculares. Pero sí existe este vector, que sí se le llama el normal, porque es el perpendicular a ambas rectas. ¿Cómo encontramos ese vector, que lo podemos llamar el normal? Haciendo el producto vectorial entre los dos directores. Es decir, la L1 tiene un vector director U1 y la L2 tiene un vector director U2, y si yo hago el vectorial entre ellos dos, lo que me da es un vector perpendicular a los dos simultáneamente. Entonces, ese sería el vector que podríamos llamarle el normal a las dos simultáneamente, que es el verde. Bien. Otro procedimiento sencillo que se puede hacer es conectar con un vector, o sea, hallar un vector que conecte desde un punto de la
de la L2 hacia un punto de la L1, o al revés, el sentido acá no importa. ¿Sí? Pero bueno, sí podemos nosotros encontrar este vector, que lo podemos llamar P sub 2, P sub 1, donde el P sub 2 es un punto de la L2 y el P sub 1 es un punto de la L1. Esos puntos es sencillo encontrarlos porque cada recta que me dieron, que tiene su ecuación, me da como información un punto de la recta y su vector director. Quiere decir entonces que nosotros vamos a recibir dos rectas. Imaginemos que, bueno, ya sabemos que son alabeadas, las estudiamos, son alabeadas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primer paso, vamos a buscar un vector normal, o sea, el producto vectorial entre sus dos directores. Segundo paso, vamos a conectar con otro vector a un punto de la L2 con un punto de la L1. Este vector P sub 2, P sub 1, por más que yo le busque la norma o el módulo a ese vector, esa no es la distancia, porque la distancia era la menor y era la que estaba tomada perpendicularmente. Pero sí puedo yo proyectar este vector, el P sub 2, P sub 1, ¿sí? Que es un vector que está inclinado así, pero si yo lo proyecto sobre el normal, es como que de estar inclinado así, lo estoy proyectando sobre una dirección perpendicular. Entonces, ahí estoy logrando este vector que está sobre línea punteada en rojo, que luego al buscarle módulo, al calcularle el módulo a ese vector proyectado, ahí recién voy a tener la distancia. Es decir, resumiendo, la distancia entre la L1 y la L2 es la norma de la proyección del vector P sub 2, P sub 1 sobre ese vector normal que es perpendicular a ambas rectas. Entonces, iniciamos con esta idea, iniciamos ese razonamiento, ¿no es cierto? Encontramos el vector P sub 2, P sub 1, la distancia será la norma de la proyección del vector P sub 2, P sub 1 sobre ese vectorcito verde que le llamamos normal, que es el U1 vectorial con el U2. Desarrollamos esto, o sea, aplicamos aquí la formulita de proyección de un vector U sobre un vector B, ¿cierto? Donde nos estará quedando entonces valor absoluto del P sub 2, P sub 1, escalar con ese vectorcito normal verde sobre la norma de ese vectorcito normal verde. Y cuando uno, bueno, y entonces aquí llegamos a la fórmula, a la manera de cómo calcular la distancia entre dos rectas alabeadas, que es esa fórmula recuadrada ahí, que es valor absoluto de P sub 2, P sub 1, escalar el producto vectorial director 1 con director 2 sobre la norma del producto vectorial. Cuando nosotros vimos la manera de estudiar la posición entre dos rectas, lo hicimos como de manera bastante artesanal. O sea, primero decíamos, bueno, primero miramos los directores, si los directores fueran múltiplos, entonces eran paralelas, ahí me pongo a mirar si un punto pertenece a la otra, serán paralelas coincidentes o paralelas no coincidentes. Si los vectores no eran paralelos, buscábamos el punto de encuentro, el punto de incidencia, igualando, ¿no es cierto?, las componentes, la X de una con la X de la otra, la Y de una con la Y de la otra y demás. Y ya si eso no nos daba, si no había un punto de incidencia, entonces por descarte uno llegaba a la conclusión de que las dos rectas eran alabeadas. Bueno, cuando esta fórmula fue deducida, cuando alguien propone esta fórmula para calcular distancia entre rectas alabeadas, resulta que se le dio una aplicación justamente para poder estudiar a dos rectas de manera más sencilla y no tan artesanal o manual como era la anterior, como nosotros empezamos la unidad, ¿cierto? Haciendo que cuando nosotros tenemos nos dan dos rectas y nos piden estudiar la posición entre las dos. Bueno, el primer estudio que uno debe hacer es el producto vectorial entre sus dos directores.
Si ese producto vectorial me diera el vector nulo, ¿qué significa? Significa que los vectores son paralelos, son múltiplos, porque recordemos que el producto vectorial lo calculábamos utilizando la idea de un determinante. Entonces, si ese determinante me dio el vector nulo, es porque hay dos filas que son múltiplos entre sí. Entonces, lo primero que uno hace es calcular el producto vectorial entre los dos directores. Si ese producto vectorial me dio el nulo, entonces tengo dos rectas paralelas. Si ese producto vectorial no me dio el nulo, entonces paso al segundo paso, que es armar este vector entre un punto de la L2 con un punto de la L1, y hago el producto escalar. Si ese producto escalar me diera 0, significa que el numerador de esta fórmula es 0, o sea, la distancia es 0, porque esta cuenta va a ser 0 sobre algún valor, ya que la norma de este producto vectorial no es 0 porque esos dos vectores no son nulos. Así que si el producto escalar de arriba me diera 0, significa que la distancia es 0. Entonces la conclusión es las dos rectas son incidentes. Y ya, si no me dio 0 el vectorial y no me dio 0 el escalar del numerador, quiere decir que son alabeadas, y lo único que me queda es calcular la norma de ese vector producto vectorial, que ya lo tenía calculado del primer paso, y tengo calculada entonces la distancia entre las dos alabeadas. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando se puso en práctica esta fórmula para calcularle distancia a dos rectas alabeadas, se vio que tenía una aplicación para analizar la posición de rectas y facilitar ese análisis entre la posición de dos rectas, ¿no es cierto? A través de 2 o 3 pasos. Digamos, empezar por el producto vectorial. Si eso diera 0, ya está, concluimos que son paralelas. Si eso no dio 0, hago el producto escalar. Si es 0 el escalar, la distancia es 0, o sea, son incidentes. Y si ya no es 0 el escalar tampoco, calculo la norma del vector que tenía calculado en el primer inciso, y esa, digamos, ya deduzco que son alabeadas, y esa es la distancia. O sea que, bueno, con esta fórmula se facilitó también el estudio de la posición entre dos rectas, además de servirnos para calcular, por supuesto, distancia entre rectas alabeadas.